en la mayor parte de las sociedades para nombrar lo no femenino, en muchos casos. Y en esta cuestión de dicotómica, ¿no? ¿Qué va a ser lo masculino o lo no femenino? Y en esa definición me gustaría que entremos. Si cambia lo femenino, ¿qué sería lo masculino entonces? Cambia en ese mismo momento. ¿Qué es lo no femenino? O sea, y ahí es donde implica, y donde se empiezan a poner, aparece esto de la nueva masculinidad, ¿no? Que la nueva masculinidad tiene que ver con eso, sobre todo en los medios de comunicación. Aunque determinados rasgos asociados a lo femenino, en un principio los primeros que aparecen son cuestiones estéticas, ¿no? La preocupación de, si buscan nueva masculinidad en internet, van a aparecer millones de notas sobre los varones y las cremas depilatorias. Los varones y el uso de perfume, no sé qué. Los varones y el cuidado permanente del cuerpo. O sea, donde primero surge eso sobre todo, no es tanto en un movimiento de varones o de mujeres que esté pensando, bueno, queremos que sean nuevos varones en esta sociedad, sino surge más que nada de ese sentido común mediático, de ese espacio público mediático, como el sentido común que piensa, o el varón sensible, ¿no? Después mira, surgieron un montón de notas vinculadas a que los varones están cada vez más sensibles, ahora se permiten un poco llorar. Hay una publicidad que salió ahora de sacar tu lado femenino. Exacto, de milanesa de soja. Porque la milanesa es de varón que come. Carne. Carne, muchas gracias. El varón come carne. No tiene que ver con eso, o sea. La soja como lo light, la soja como el cuidado, la soja verde, que es algo femenino, justamente ese cuidado. Entonces, juegan con eso. A veces la publicidad más adelante que, digo, ironizando, más que, porque claramente se está planteado casi como una ironía. Va más adelante que los investigadores, en muchos casos. También hay un planteo sobre el cuidado del cuerpo de los varones, porque la mujer se supone que cuida su cuerpo y el varón no lo cuida. Esa es una característica que hace al macho que es temerario, fuerte, protector. Sí, ahora vamos a hacer ustedes más tradicionales, pero Las empresas que venden los productos se encargaron de quitarle mucha de la carga negativa que podía tener sobre el criminal y el cuerpo. claro. No es casual. Sí, igual que yo creo que hay un cambio, no tanto de las empresas en sí, sino más profundo en cuanto a el momento del capitalismo que vivimos, la relación con el consumo, con volver con sociedades de seducción constante, digamos, donde tenemos que estar bien todo el tiempo, ser consumibles, todo. Si pueden, después podemos ver una publicidad donde los varones son consumidos. El varón realmente es quien consume, quien mira, quien hace, quien deshace, quien significa, quien penetra. En este caso es todo lo contrario, son varones violados, casi como un oxímoron en esta sociedad. Pero tiene que ver con esto que vos decís. Cuidar el cuerpo es mirarse a lo mismo. Y en muchos casos trae problemas de salud, no es una cuestión estética cuidar el cuerpo. Hay varones que no van al médico, porque como vos decís, son temerarios, pueden con todo, no pasa nada, no trae problemas. El problema más es el cáncer de próstata. Varones que no se revisan, o de colon, claro, varones que no se revisan o que no van a hacer una revisación por la posición feminizante que tiene que ver con el cuerpo masculino ahí, en una posición casi penetrado, ¿no? Es una revisación del cuerpo, o sea, no. Pero, digo, todos estos valores que tiene, que podría ser, voy al médico, podría ser casi una práctica, no sé, más cotidiana, voy al médico a revisar, como me reviso cualquier cosa, voy a hacer una revisación del ano, ¿no? Pero el ano y la masculinidad no van juntas, ¿no? Hay una negación, digamos, constante de eso, que hace que termine con problemas de salud, o de no cuidado del cuerpo. La idea de temerar es muy fuerte en ese. ¿Vos te ocurría algún ejemplo en particular cuando hablas de temerar o algo así? No, por lo general los varones, sobre todo acá en el norte argentino, los varones no concurren
accidentes de tránsito, por ejemplo, tienen una alta incidencia varones, Claro. accidentes de moto, accidentes de auto, consumo de alcohol Consumo de desmedido, personas mayores con infectadas con HIV, que también son en gran mayoría varones, heterosexuales. Sí, claro. La idea de poder, pero como potencia, ¿no? Y eso está muy vinculado. Ahí podría ser una primera definición de masculinidad para mí. La idea de potencia, del poder, del yo puedo con todo, y de la potencia te vuelve casi independiente. Y es medio hipócrita esto, ¿no? Porque después hay un montón de necesidades que tienen que ser cubiertas por las mujeres en la sociedad, si les persigue así sea. Pero la idea es yo puedo con todo, digamos. Potencia, lo contrario, digamos, a debilidad, en este caso sería, ¿no? A vulnerabilidad. Y a pasividad. ¿Usted iba en un colectivo? Me paro para darle asiento a un señor, no sé, que no puede caminar muy bien y le doy el asiento. No, me pareció como lo más común del mundo, o sea, no puede caminar, no puede estar parado, te doy el asiento. Y primero se negó, no podía pararse, claramente. Se negó a que le dé el asiento, después se terminó sentando y me empezó a explicar, bueno, es que yo estoy ahí en el límite entre que puedo y no puedo, pero en realidad yo puedo, no sé qué. Está bien, listo, ya está. O sea, no había problema, pero digo lo que él sentía, ¿no? Esa idea de vulnerabilidad. ¿Qué le pasa a los varones con esos sentimientos? ¿Y qué le pasa a las mujeres con esos sentimientos? Lo más educadas están las mujeres, educadas, formadas, para vivir la debilidad, la vulnerabilidad, la pasividad respecto a los varones, que no la pueden vivir y si lo viven como defecto, ¿no? Con hoy que hablaba Daniel, de que la diferencia se transforma no solo en diferencia, sino en defecto, en algo jerarquizado, o sea, en un disvalor. Así se vive todo esto. Como que esa es una falla, digamos. Es un varón fallando. ¿Fallando qué? Claro, en esta idea de en la masculinidad, digamos, en dónde está fallando, en su propia masculinidad. Tal vez sería interesante, en lugar de hablar de nueva masculinidad, empezar a jugar con el término de varones fallados. Porque pensé que como reivindicarlo. O vulnerable, ¿no? Porque estaba la película, se declaraba vulnerable. ¿Qué película? Y la serie se Vulnerable, claro. Claro, que no sea como defecto, sino como orgullo, digamos, ¿no? Como queer, ponele, claro. Estaba pensando justo en eso, en el procedimiento que hace muchas veces el movimiento de la diversidad sexual, en nombrarse con el mismo nombre con el que fue insultado o insultada. En este caso sería interesante como poner el modelo de la falla como un modelo casi liberador. Y no como un defecto, justamente, como algo que tengo que competir para alcanzar otra cosa. Mira, fíjate, ¿ves? Ya fue mejor. Ahora, después vamos a ver lo de la falla, porque después vamos a ver cómo se va definiendo la masculinidad de los propios varones y la violencia vinculada a eso sobre todo. Acá
Acá voy a poner dos definiciones. Una de Raúl pone hoy es una mujer trans. Cuando empezó a escribir los estudios de masculinidad era un varón, se llamaba Robert Connell. Por eso la pueden buscar en internet como Raeulin. Y ahora veces porque la estoy haciendo buscar así, me parece que se escribe. Raeulin. No, así. O como Robert. Depende del texto. Es pionera, digamos, en los estudios de masculinidad. Y generalmente cuando vean los inicios de masculinidad van a aparecer los textos de Robert Connell, pero es la misma persona. De esta definición me parece importante porque un poco va como armando de lo que estábamos hablando. Y le da un sentido un poco más. Lo pone dentro de una estructura que me parece importante. Cuando hablamos de masculino no solo estamos hablando de características de un determinado grupo de personas en esta sociedad, sino una posición dentro de una estructura más amplia, que es la estructura de género. Por eso es importante definir la masculinidad como dentro de esa estructura, como parte de un todo más importante, ¿no? Y si pensamos en cosas como nueva masculinidad o crisis de masculinidad, no pensar en una crisis de los varones o de determinado grupo, sino tal vez hay una crisis o hay un reordenamiento en esa estructura de género, en ese orden de género. Y después esto que es lo que venimos hablando, los efectos de la experiencia corporal, la personalidad y la cultura. Cómo se vive, digamos, esa posición, digamos, esa potencia, el poder, lo activo, cómo se vive, digamos, ese lugar, esa posición dentro de la estructura, una estructura de relaciones, dentro de la experiencia personal, grupal, bueno, y se incorpora la personalidad de cada uno, ¿no? Y de cada uno, porque también las masculinidades se ven en mujeres. Kimmel es otro de los pioneros. Y nos incluye aquí un poco de los significados cambiantes, ¿no? Esta idea del dinamismo. Ambos autores van a trabajar mucho con, hoy lo mencionaban, a Gramsci, mismo que se fue. Pero van a trabajar con la teoría gramsciana, digamos, del poder y de la hegemonía. Y lo van a definir la masculinidad dentro. Por eso van a hablar de masculinidad hegemónica, masculinidad subordinada. Contrahegemónica no llegan a hablar mucho, pero también hablan. Pero sobre todo nos mete este mecanismo de lo siempre cambiante y lo dinámico. Que es tanto que es hegemónica, no se puede definir de una vez y para siempre, sino que constantemente se está definiendo y redefiniendo. Más allá que hayan valores que sigan funcionando estructuralmente. Y ahí agregué lo de la habilidad que agrega él porque me parece interesante, porque realmente la habilidad está muy asociada a lo natural. Entonces, ponerlo en jaque. Es medio confuso Kimmel en cuando habla de masculinidad y cuando habla de habilidad. Te mencioné 2 veces y no estabas. Así recibo la gente. La habilidad muchas veces está asociada a lo natural, ¿no? Voy a ser grosero, pero esa como... ¿Para dónde estás grabando? No, es para nosotros nada más, queda internamente. La habilidad como la potencia que sale de los huevos, ¿no? Como esa cosa que nace del tipo que está adentro. Y Kimmel es como que cambia, habla de habilidad, habla de masculinidad. Para mí no sería lo mismo. Para mí la habilidad tiene que ver con esta potencia sexual, digamos. A eso se nombra como habilidad o sexualidad activa. Y masculinidad toma un montón de rasgos. Que es bastante cambiante en ese sentido. O sea, a veces habla de una palabra, las toma como sinónimos. Pero justamente me gustaba lo de habilidad o esta idea de construir socialmente. Porque vamos a ir viendo cómo lo que es lo masculino, cómo deberían ser los varones, muchas veces lo asociado a lo viril y a la sexualidad activa, o el hombre siempre dispuesto a tener sexo, el hombre siempre con ganas, el hombre siempre deseoso, el hombre siempre deseoso de poseer, aparte, ¿no? De tomar a su objeto, de desearlo, de tener y de penetrarlo sobre todo. Y penetrarlo
con todas las formas de penetración que podemos entender, no solo sexual, digo, no todas las formas de penetración sexual, sino todas las formas de penetración simbólica, sexual, ya física, digamos, cuando hay violencia, mental, o sea, ¿cómo significa al otro? ¿Cómo lo significo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? En ese nivel es activo, es dado por un otro, digamos, y no dado como me doy en sentido solidario, sino expuesto como potente del otro, a tomarlo, como aporte. Yo tengo que ir como redondeando esta parte, pues preferiría terminar lo que viene para no meterme exactamente. Para no meterme en usar lo que es la masculinidad. Pero esto tiene que ver con lo que veníamos hablando. Digamos, nosotros somos un poco las dos posiciones. La idea del vínculo con la estructura mayor, con esa estructura de género. La idea de lo relacional, que lo nombraba antes, no existe definición de lo masculino, de la masculinidad, sino hay también definición de la feminidad, o como masculinidad como no femenino. Masculinidad es todo lo esto que se supone que es femenino. Y cuando hablo de femenino, ahorita estamos hablando de supuestos, ¿no? De producciones sobre lo femenino. Sí, decime. Eso es lo que decía la enfoque serióso, por eso quería preguntar esto, digamos. Definir lo masculino implica definir. Sí, a partir de la diferencia relacional, digamos. Yo soy esto porque no soy lo otro. Exactamente. Pero sobre todo la negación. En el yo, digamos, cuando yo me defino, en esa negación, yo no soy tal cosa. Exactamente. Y yo después le voy a leer algunos fragmentos de. Yo entrevisto a varones y trabajo con los relatos de ellos mismos sobre su cuerpo, su sexualidad. Algunos fragmentos que tienen que ver con esto. Que la primera pregunta que les hago generalmente lo siento y le pregunto, bueno, ¿qué es un varón? Y a pesar de la evidencia, que a mí me llama mucho la atención esto, que viven todos los días como varones, se puede decir que sos vos, te dice soy varón, se define así, no saben definirlo muchas veces, y empiezan un titubeo, como no poder definirlo como algo, no sabe, bueno, que no, que empiezan por el no. No soy esto, bueno, no sé, creo que duda mucho, como dubitativo. Y empiezan a nombrar rasgos que no son, para pasar después a la positividad, sería. Si bien estos rasgos que decíamos asociados a la masculinidad hegemónica, en un momento situado, digamos, la masculinidad tradicional, en ese momento hegemónica, hoy hay que ver si está en duda esto o no. Gilmour decía que eran estas tres P, digamos: preñar, proveer y proteger. Si fallaban en alguna de estas cuestiones, aparecía de este lado, ¿no? Aparecía como algo, un varón fallado.